Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Vili, aquí en la emisora Welcome Televisión, que como sabéis es una emisora que da la bienvenida a tus programas favoritos. Os animo a sintonizar y a disfrutar con el vino, que ¡arrancamos! En esta ocasión, el vino nos va a trasladar a la región de Ribera del Duero. Y dentro de esta zona tan conocida del vino español, que creo que abarca pues una extensión, creo que son unos 115 kilómetros, hay una zona muy pequeñita, de apenas unos 15 kilómetros, que si la visitamos a simple vista no nos parecerá diferente al resto de las zonas cercanas. Pero algo tiene ese lugar, porque en esta pequeña zona se encuentran gran parte de las bodegas más reconocidas de nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional, y es la llamada Milla de Oro de la Ribera del Duero, una pequeñísima zona a orillas del río Duero que va desde los pueblos vallisoletanos de Peñafiel a Tudela de Duero, y aquí encontramos bodegas tan prestigiosas como puede ser Vega Sicilia, el Dominio de Pingus, Emilio Moro, Abadía Retuerta, Arzuaga, y también nuestra bodega de hoy, la bodega A Alto, que se encuentra en este elenco de grandes bodegas de nuestro país. Y con ella vamos a conocer el amplísimo abanico de matices que puede expresar la variedad reina de esta región, que es la uva tinto, fino o tempranillo, dependiendo del municipio o la zona donde ha nacido, porque influye el tipo de suelo que tiene, depende también la edad del viñedo, depende la climatología o la situación de ese lugar y muchas más cosas que descubriremos en el programa de hoy. Porque la bodega Alto, con la uva tinto fino, únicamente elabora 2 vinos. Y bueno, pues esto podría parecer en principio algo sencillo, porque solamente son 2 vinos y de una misma variedad. Pero estos 2 vinos son el resultado del engranaje de un montón de vinos que han sido cuidadosamente elaborados y seleccionados, dependiendo de esas diferentes características que ofrece cada municipio y cada parcela a la uva tempranillo. Por todo esto y mucho más, os animo a quedaros con nosotros para descubrir, junto con la bodega A Alto, esos matices que expresa esta variedad dependiendo de los diferentes municipios y de las zonas donde nace. ¡Comenzamos! Pues, como os decía, Bodegas Alto es una de las bodegas más reconocidas nacional e internacionalmente, que comenzó su historia hace ya unos 25 años, cuando dos grandes profesionales del mundo del vino se asociaron, son Mariano García y Javier Zaccagnini, y que tenían un objetivo muy claro, y era pues, el capturar y expresar en vinos de alta calidad esa pureza del terreno de los diferentes municipios de Ribera del Duero. Hoy en día, Javier se pasó a sus proyectos más personales y Mariano García, 25 años después, sigue llevando a cabo la dirección técnica de la bodega con el mismo entusiasmo y con esa misma seña de identidad. Y para conocer ese lugar mágico de la Milla de Oro donde se encuentra la bodega A Alto, os voy a intentar transportar a su bodega. Imaginaos, nos situamos en Valladolid, en el término municipal de Quintanilla de Arriba. Es un lugar donde observamos magníficamente el paisaje de Ribera del Duero en un marco de 360 grados. Yo os diría que la bodega es, como un chato transparente, porque su estructura ha sido diseñada pues, para integrarse y mimetizarse en el entorno. Tiene un diseño modernista, muy funcional, con grandes y elegantes espacios, pero sin ostentación, con adornos muy minimalistas, donde lo que más predomina es la luminosidad, que la consiguen pues, a través de los techos y de los suelos blancos y a través de sus paredes de cristal, desde las que podemos contemplar el lugar tan excepcional donde estamos situados. Os puedo contar también pues, que el eje central de la bodega es un jardín de estilo japonés que podemos observar entre esas paredes de cristal del que parten los distintos espacios de la bodega que permiten trabajar por gravedad. Y bueno, es así, es la forma de no alterar las propiedades naturales de los racimos que reciben del viñedo. Y si subimos a la última planta, pues disfrutaremos de una amplia terraza desde la que se divisan algunas viñas de la reconocida uva tinto fino y también de las variedades blancas como puede ser la Verdejo y de Godello, 2 variedades blancas que no son tan habituales en esta zona y de las que luego hablaremos. Y ya por último, si nos adentramos en la zona subterránea, observaremos el mar de barricas donde reposan los numerosos vinos que con su cupás darán vida a su vino A Alto y A Alto PS. Pero para conocer mucho más de la bodega Alto y de las características de las distintas zonas de Ribera del Duero, contamos en el programa con Antonio Moral, enólogo de la bodega. Antonio, bienvenido al programa. Muy buenas, Toño. Como he comentado en el programa, vosotros estáis situados en una privilegiada zona de Ribera del Duero, que es la llamada Milla de Oro, una pequeña zona de apenas 15 kilómetros en las que las grandes bodegas quieren estar ahí ubicadas, aunque sus viñedos se encuentren fuera de ese pequeño espacio de la Milla de Oro. ¿Nos puedes contar qué tiene esa famosa Milla de Oro para que gran parte de las bodegas tan prestigiosas estén en ella? Bueno, yo creo que más que cuestión de estar, es un poco la buena comunicación que tiene con Valladolid y en su momento con Aranda
y un poco también que muchos de los proyectos que se asientan en esta zona son de gente muy local. Hay que reconocer que Mariano nació en Vega Sicilia, por parte de Valbuena, entonces parte de los trabajadores de la empresa somos de esta zona de Ribera. Y bueno, uno de los planteamientos de instalar aquí la bodega era un poco esa proximidad a nuestro entorno en situar la bodega en la provincia de Valladolid. Oye, por cierto, una curiosidad, ¿por qué se llama A Alto? ¿De dónde viene ese nombre? Hombre, Alto es un estudio muy concienzudo de Javier Pagaini en su momento, de buscar un nombre corto, un nombre que empezara por A, con doble A, a ser posible, para estar los primeros en las listas por el orden alfabético, y que fuera pronunciable en casi todos los idiomas. Y Alto coincide que es un apellido finlandés, del cual también hay un arquitecto finlandés, Alvar Aalto, que es una eminencia en el país, era una eminencia en el país, que hacía tanto obra civil como pública. Tiene grandes edificios como creo que la ópera de Helsinki es suya, y también es uno de los primeros diseñadores de ese tipo de muebles que usamos ahora tanto, del diseño nórdico. Perfecto. Pues que era curiosidad, es verdad que es un nombre que no es muy habitual. A ver, como antes he comentado, vosotros elaboráis únicamente 2 vinos tintos con una sola variedad, que es la tinto fino o tempranillo. Algo que, como decía, bueno, pues puede parecer a simple vista sencillo, pero es, y doy fe de ello, muy, muy complicado, porque estos 2 vinos pues, son el resultado de un complejo engranaje que realizáis pues, con la vendimia de más de 200 pequeñas parcelas, bueno, que están situadas en 9 municipios diferentes y que cada uno de estos municipios, pues por sus características y por sus suelos, pues aporta unos matices muy distintos al vino. Y me gustaría, ahondar en esos suelos que muchas veces, pues a lo mejor cuando visitamos una bodega y observamos sus viñedos o pisamos ese terreno entre cepas, quizás no observamos o no somos conscientes del tipo de suelo que estamos pisando. Si es más arenoso o tiene más arcilla o tiene mucho guijarro o, por ejemplo, lo han dejado con hierbas silvestres. Y es que esta circunstancia de sus suelos no es un capricho del destino, sino que, bueno, las cepas han sido plantadas allí para recoger la esencia de cada tipo de suelo. Por ejemplo, Toño, si visitamos un viñedo, por ejemplo, con suelos más arenosos, por decir de alguna forma. Por ejemplo, el municipio de Baños de Valdearados, que es donde tenéis algunas de vuestras parcelas. ¿Qué ofrece este suelo de arena al vino? Bueno, las arenas generalmente nos dan vinos con muy buena estructura, manteniendo una muy buena fruta, y nos dan vinos con mucho carácter. Y si, por ejemplo, visitamos un viñedo que su suelo tiene, por ejemplo, mucho guijarro, como por ejemplo ocurre en el municipio de Valbuena de Duero, donde tenéis también parcelas, ¿qué tipo de vino nos saldría? Los suelos de guijarro generalmente en esta zona son suelos muy aluviales, son suelos muy profundos de sedimentarios del río, y entonces ahora tenemos una gran profundidad que en esta zona de Valbuena justamente coincide con unos horizontes más profundos de caliza, y nos da esos toques un poco como a mineralidad, ese toque de tiza en boca, un poco ese perfil diferente, que aporta un poco la grava en superficie, que nos hace que el suelo sea moireado y muy bien drenado, con ese toque que nos da que aportan la caliza que hay en profundidades, que se encuentran las arcillas buscando el agua. Y, por ejemplo, vosotros, como elaboráis con 9 municipios diferentes, entiendo que son 9 suelos, bueno, 9 tipos de suelo más o menos diferentes, porque son distintas zonas. O sea, ¿cómo recoges digamos, esas propiedades? ¿Eliges por fincas, por terrenos? ¿Cómo habéis elegido esos pequeños viñedos o esas pequeñas parcelas para elaborar vuestros vinos? Bueno, como has dicho, la bodega se asienta en la provincia de Valladolid, pero gran parte de nuestro vino se elabora con uvas de la provincia de Burgos, que es la región más grande dentro de Ribera del Duero, de las 4 provincias que conforman la Ribera del Duero, y una de las que tiene mayor patrimonio de viñedo viejo. Muy interesante. Los suelos, al ser una zona más extensa, nos encontramos con suelos mucho más variados que en la zona de Valladolid, donde predominan los suelos aluviales, y a medias laderas los calizos. En Burgos nos encontramos unos suelos muy, muy interesantes. Hay que tener en cuenta que toda la Ribera del Duero son suelos del cuaternario, formados en el cuaternario, y entonces nos encontramos muchas diferencias. En cuanto a la altitud donde nos encontramos unos horizontes
diferentes de suelos con unos perfiles muy diferentes. Es decir, tenemos la zona de Boada y toda la zona de Anguís y parte de la Horra, donde encontramos suelos más arcillosos, más rojizos, con franco-arcillosos, donde nos dan vinos muy elegantes en nariz también y con una cierta frescura en boca. Si nos vamos a las zonas de Moradillo, es un páramo a unos 960 metros, en el cual a partir de 1,5 metros nos encontramos el horizonte calizo que predomina en gran parte en grandes zonas de la ribera, pero en superficie encontramos 1,5 metros de unas gravas con arcilla procedentes de las estribaciones del sistema central y de primeras fases de sedimentación de ríos o de lechos fluviales o incluso posiblemente de lechos de glaciar. Glaciar. Ajá. Y a ver, y con todo ese conjunto, digamos, de suelos y de viñas o de parcelas, creáis un montón de microvinificaciones para luego ensamblarla y elaborar vuestros 2 vinos tintos. ¿Cómo se crea el cupás definitivo? Es decir, ¿todos los años se ensamblan los mismos vinos de las mismas parcelas juntos o cada añada es una vuelta a empezar? ¿Cómo se realiza ese cupás tan complicado? Nuestro planteamiento, como has comentado, siempre fue hacer un vino de diferentes zonas de ribera y realmente hace ya casi, yo hablaría de unos 20 años que cerramos un poco casi la composición total de nuestros vinos y entonces siempre elaboramos las mismas zonas, mantenemos nuestros mismos viticultores y en general más o menos el mismo porcentaje de uva, con lo cual el perfil del vino siempre se mantiene con las diferencias de cada cosecha, que creo que son interesantes, y entonces al final se hace la mezcla. Hombre, si hay alguna partida que por algún motivo o algún año hay alguna zona donde la calidad no ha sido la suficiente, pues simplemente se prescinde de ese vino. Pero antes de todo el trabajo de crianza. La verdad es que es un lujo. Yo tuve la oportunidad de estar contigo y ver todas las microvinificaciones que hacéis y la verdad es que es una maravilla el ver los aromas, los matices que ofrece cada suelo, cada parcela. O sea, es totalmente diferente. Son vinos diferentes con la misma variedad. Es muy curioso. Yo animo a la gente a que tenga esa oportunidad de descubrirlo. Bueno, y ahora, es decir, vamos a hablar de vuestros vinos, que es el resultado. Pero me gustaría, antes de hablar de ellos, que nos definieses tus vinos. Es decir, en nuestro país, la Tempranillo es una de las variedades mayoritarias y contamos pues, con numerosísimos vinos de esta variedad. Pero los vuestros están situados dentro de los más destacados de España. ¿Cuál crees tú que es la razón o la diferenciación de vuestros vinos? Hombre, los vinos hacemos un poco como todo el mundo, intentando hacer lo mejor y sacando la mejor partida a cada uva. Yo creo que es una cosa muy de todos los enólogos de intentar sacar el mejor vino posible con el material que se tiene. Nosotros, la ventaja que tenemos es que jugamos, como hemos dicho antes, con un montón de zonas. La Tempranillo es una variedad que a veces la considera como no tan noble, como puede ser una Cabernet, una Merlot o una Pinot Noir en sus orígenes, pero es una variedad que da mucho juego y yo creo que está demostrado que da calidad. Nosotros, la diferencia que tienen nuestros vinos es que Ribera del Duero tiene como hemos hablado de pueblos, hay un montón de clones diferentes de Tempranillo, que aquí se llama Tinto del País, incluso se llama en algunas zonas Tinto Aragonés. Entonces, esta variabilidad es la que hace, yo creo, un poco que nuestro vino sea un poco diferente. También nuestra crianza en barricas, como seguimos teniendo el vino durante un periodo largo de tiempo en barrica y usando un poco roble francés y roble americano, que siempre ha sido un poco lo más clásico en la Ribera del Duero. Yo creo que a diferencia de otros, simplemente un poco, pues eso, el jugar tanto con los 2 tipos de barricas. Pero bueno, yo creo que se hacen grandes vinos en Ribera y fuera de Ribera. Creo que no destacamos, yo creo, bueno, también un poco creo que llegamos en el momento oportuno, tenemos una marca un poco curiosa y yo creo que fue un poco más el momento. Y una pregunta, que has hablado de lo que es tinto fino y tempranillo, ¿realmente es la misma variedad? ¿Pero son el mismo clon? ¿No es el mismo clon? Porque yo he oído un poco de todo. La variedad es la misma, es tempranillo, tinto del país, incluso la tinta de toro es una tempranillo. Lo que pasa es que morfológicamente, es decir, genéticamente es lo mismo, fenotípicamente son diferentes. El aspecto externo de la planta es diferente. Si tenemos en esta zona una tinta del país,
que vira generalmente las viñas al final del ciclo. Uy, Toño, te hemos perdido la conexión. De tintos Ahora. cuando está llegando el otoño, donde vemos un poco ese color rojo. En cambio, hay aquí algunos clones en Ribera que tienden a colores ocre, amarillos intensos, más naranjas, no llegará a ese rojo. Y son clones muy locales. Hay que tener en cuenta una cosa, que generalmente la gente hacía selección de viñas dentro del mismo pueblo. Era muy difícil que alguien fuera al pueblo al lado a coger clones. Ya. Antes era un poco como, entre comillas, reconocer que el pueblo de al lado tenía Era mejores vinos. mejor, ¿no? Entonces, generalmente sí que se hacía una selección muy local del municipio. O sea, la gente sabía que la viña del abuelo Juan era la que más daba más grado, daba uva más potente, más intensa. Y también sabía que otra viña, la de que tenía el tío Pepe al lado de no sé dónde, era la que daba más kilos. Entonces sí que había una selección un poco por municipios de escoger madera de las viñas mejores del municipio. Y es en muchas zonas muy fácil de ver que existen como dos clones muy marcados en la zona. Hay viñas Ajá. que dan poca uva, grano más pequeño, más contenido, y viñas que tienen un tamaño de valla mayor, que dan más kilos y dan un perfil diferente de vino, que son muy interesantes los dos. Pero sí que se ve muy en la zona. Diferente, ¿no? Es la personalidad de cada, digamos, de cada zona, ¿no? Sí, pues ahora vamos a conocer ese resultado final y tenemos aquí vuestro vino Alto. Toño, ¿qué nos puedes contar de este vino? Bueno, Alto es un vino de elaboración clásica. Nosotros hacemos la fermentación, la realizan levadura espontánea. Nosotros lo dejamos, hacemos un pie de cuba, del cual arranca por sí solo y con ese es con el que usamos para sembrar el resto de la fermentación. El Alto es un vino elaborado un poco con todo este conjunto de pueblos que hemos hablado, con un poco darle valor a todas las diferentes zonas de Ribera del Duero, tanto a la provincia de Valladolid como de Burgos principalmente, y en las últimas campañas tenemos un poquito de Soria, pero es muy testimonial. Hay que reconocerlo, que es otra gran zona que está ahora en pleno apogeo y es una maravilla. En este se representa es un poco todas esas zonas, es decir, tenemos esas arenas y suelos de baños, tenemos esas arcillas de la zona de Boada y Roa, esas gravas, esos suelos y esas arenas de Alaguilera, un poco ese perfil de Franco Arcilloso de Gumiel, Bizán, es un poco la representación, nuestro vino un poco representativo de lo que es la mezcla de todas riberas, teniendo en cuenta también nuestras parcelas en Quintanilla de arriba, donde encontramos ya mayor contenido en Caliza, las viñas de Balbuena, un poco todo ese entorno, es un poco la mezcla de la ribera. Esto es un poco nuestro vino representativo de la ribera. Y luego las diferentes partidas pues tienen parte de crianza en barrica nueva y otras en barrica usada en función de su perfil de roble francés y roble americano. Es decir, que un poco tenemos eso, es decir, a las zonas más potentes pues las metemos una barrica nueva para que las afine y las aporte y las vaya domando. Las zonas más aromáticas, más delicadas, pues lo hacemos en un roble usado para mantener esa finura y frescura para el conjunto total del vino. Y tiene una media de unos 16, 17 meses de crianza en barrica. Por eso hablábamos de que, bueno, parece sencillo, una misma variedad, dos vinos y el engranaje que lleva detrás, está claro. Bueno, pues ahora vamos a hablar de vuestro, digamos, buque insignia, que es el Alto Perse, que además por su altísima calidad y excepcionalidad solamente lo hacéis, creo que en añadas excelentes. ¿Qué nos puedes contar de este PS? Y, por cierto, ¿por qué Alto PS? Bueno, Alto PS, realmente el nombre del vino real es Alto Pagos Seleccionados. Ah, ajá. Pero en su momento, por motivos de origen, pues la etiqueta se puso la P y la S mientras terminaba de registrarse la marca y jaleo. Y entonces, al final se ha quedado con Alto Alto PS. PS, nadie piensa que es pagos seleccionados, que realmente es un nombre, y entonces se ha quedado con ese nombre, se le denomina así. Por suerte para nosotros ha quedado marcado. Y el Alto PS tiene varias particularidades, una de ellas es que está hecho principalmente de dos zonas, que son las mejores viñas de la Horra y de la Irera. Tanto la Horra como la Irera son dos zonas que elaboramos
bastante uva, tenemos viñedo alquilado a viticultores y lo que hacemos es un poco, sí que hacemos una pequeña selección en la zona de las viñas más viejas, más interesantes, que nos da siempre un perfil mucho más interesante, se elabora aparte y son las partidas que terminan formando el PS. Aparte de eso, pues tiene en ese año, en el 21, tiene Malvácica en barrica, parte de ello, y luego crianza principalmente en roble nuevo francés. Entonces, aparte de estas dos partidas, que suelen ser la Horra y la Aguilera, a veces jugamos y le damos una pincelada con alguna otra zona, por ejemplo, con la mineralidad de Baños, o un poco la potencia que tiene la Moradillo, o damos ahí un toquecito con alguna otra zona si creemos que es interesante, pero principalmente su base es la Horra y la Aguilera, las viñas viejas de la Horra y la Aguilera. Y tiene una crianza un poco superior a la anterior, que suele estar en torno a los 21 meses en barrica. Es una maravilla, doy fe de ello, me encanta. Y, Toño, ya por último, bueno, vosotros también elaboráis un vino blanco, que es el Alto Blanco de Parcela, y que además, curiosamente, es un vino muy, muy singular, porque está creado pues, con verdejo de Ribera del Duero. ¿Por qué habéis elegido esta variedad que no es tan usual de Ribera del Duero? ¿Y qué nos puedes contar de este blanco de Parcela? Bueno, pues el blanco es toda una casualidad, vamos a decir, o una casualidad, porque realmente, como has comentado, es parte verdejo, parte albillo y un poco de ello. En su momento, como hemos comentado, hemos hablado del desaparecido Javier Zaganini. Javier Zaganini fue fundador en el año 2005 de Ossian, en Rueda, junto a Ismael Gozalo. Y fue elaborado, estuvo muy enganchado, era un proyecto que le encantaba, pero en un momento dado decidió vender su parte a Pau Carraovejas, que es el actual propietario. Entonces Javier seguía enamorado del Verdejo y entonces, bueno, pues pese a ciertos, ahí vamos que sí, que no, ciertos estudios si sería viable o no viable, en el año 2013 se decidió plantar 2 hectáreas de verdejo al lado de la bodega de Alto, en la provincia, en el término de Quintanilla arriba, en un suelo totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver a la verdejo. Estamos acostumbrados a ver a grandes verdejos de Rueda en suelos totalmente aluviales, en la zona de las Arenas y esos suelos tan interesantes en la zona de Segovia. Y entonces la sacamos, vamos a decir, un poco de su hábitat diferente, normal que conocemos y la plantamos en un viñedo con bastante contenido en caliza. Un suelo bastante con limaos y bastante caliza, más allá de una zona con un contenido en caliza bastante alto, donde la viña la cuesta desarrollarse, nos cuesta mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues era un terreno totalmente diferente. Y vimos, haciendo pruebas de ello, que estuvimos haciendo pruebas desde el 13 hasta el 19 y vimos que era muy interesante y a partir del 19 empezamos a elaborarlo y sacarlo a la venta. En la añada 22, que es la que está ahora mismo en el mercado, es en torno a un 60% verdejo y un 40% albillo. Metemos un poquito de albillo de la zona y un poquito de ello tiene, un poquito de albillo de la zona que conseguimos de nuestros viticultores, viñedos viejos, la zona de la Aguilera y Baños principalmente. Oye, y hablando de variedades blancas inusuales, cuando fui vi que habíais plantado también lo que es Godello, que dices que también va a participar en este tipo de vinos. ¿Qué tiene la Godello que os ha parecido interesante plantarla en Ribera del Duero? Bueno, como sabes, otra de las gran alma mater de la bodega es Mariano García y él elabora un Godello del Bierzo. Ajá. Y entonces, bueno, él hace unos años también tiene un poquito de Godello en el término de Tudela de Duero, en Mauro, y las características del mismo son muy interesantes al sacarle de su marco normal. Generalmente hablamos que la Godello es principalmente de la zona noroeste de la península, donde los suelos generalmente son más ácidos, no son tan alcalinos o tan calcáreos como por esta zona, y entonces da una peculiaridad. Entonces Mariano, que ya la conocía, dice, vamos a probar un poquito, y hemos plantado un poquito, ya algo tenemos en producción, y hemos plantado otro poquito para ver cómo encaja, y un poco, al fin y al cabo, es nuestro vino un poco experimental de blanco, y estamos un poco diseñándole poco a poco para conseguir, bueno, que sea un blanco diferente. Y sobre todo intentaremos que sea un gran blanco que se merezca
lleva la marca Alto. Hombre, muy singular además. Oye, pues Toño, estamos ya finalizando el programa, pero antes me gustaría que nos contases, si visitamos la bodega Alto, ¿qué experiencias o qué vivencias del vino podemos disfrutar allí? Bueno, pues hombre, aparte de, como has dicho, estar en un enclave privilegiado, Maravilloso. con unas vistas muy interesantes, en un campo abierto, casi sin ninguna contaminación ni visual de la zona, encontrarán, bueno, pues un poco las instalaciones, una visita a las instalaciones que están preparadas, como comentaste anteriormente, para trabajar por gravedad. Unas instalaciones, hombre, yo creo bastante impresionantes en cuanto a tamaño y forma de trabajar, y sobre todo un poco por diseño, sobre todo diseño. Pero bueno, pues verían un poco cómo trabajamos, les presenta un poco la forma de trabajar, con un pequeño vídeo introductivo donde se ve un poco el proceso vegetativo de la viña y un poco el proceso de elaboración del vino, y y enseña todas las instalaciones, y posteriormente pues degustarían de los vinos de la bodega. Pues ahora sí que ya tenemos que finalizar el programa y bueno, como siempre, realicemos la armonía del vino con la música. Toño, ¿qué música has elegido para armonizar tus vinos y el por qué? Bueno, pues la música es de Rasmin, es es decir, un músico germano-iraní, Ujú. eh, que hace su música, entre otras cosas, es el creador de la música de Juego de Tronos. Y Ajá. bueno, pues es una música que tiene una interpretación, que lo vemos ahora, que va de menos, como la viña, va de primera brotación y va subiendo en intensidad según va cogiendo fuerza la viña y según acabamos la elaboración, y su final tranquilo cuando ya el vino está en botella y empieza su trabajo. Creo que es muy representativa, la usamos en nuestro vídeo que presentamos en la bodega, y creo que es una música como muy estimulante. Pues con la armonía del vino y la música que estamos escuchando nos despedimos. Toño, como siempre ha sido un placer el charlar contigo, aunque sea bueno a Un través placer esta vez también. de la pantalla. No, y sobre todo Ha sido, me ha encantado que el habernos mostrado tan magníficamente esa riqueza del terruño de Ribera del Duero, de verdad que sí. ha sido un placer, como siempre, hablar contigo, estar contigo. Ya sabes dónde estamos y estamos encantados de recibir tu mano. Pues muchísimas gracias y aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Nos despedimos. Espero que os haya gustado el programa y que vuestra curiosidad por el mundo del vino y todo pues, lo que le rodea sea cada vez más grande para seguir conociendo, para seguir descubriendo, aprendiendo y viajando donde el vino nos lleve. Que tengáis buena semana y que seáis felices.